Muy buenos días a todos. Hora en punto. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar que vamos a hablar hoy sobre el concepto de RBM. Me acompaña por aquí Daniela Amariles. Daniela, saluda por favor a nuestra audiencia. Buenos días, Fernanda, y buenos días a todos los asistentes. Hoy les vamos a estar acompañando en un webinar bastante interesante sobre el RBM y esperamos que se queden atentos durante toda esta sesión. Bueno, gracias Daniela, gracias a todos. Un saludo cordial a todos los que nos están escribiendo en el chat. Carlos Alejandro, César Alberto, Kenner, Carlos, Lar, Alexander Rodríguez, a Luz Gladys, Hanner, Alexander Rojas. Bienvenidos todos al webinar. Y este webinar en particular lo vamos a hacer sobre el concepto de RBM. El RBM no es más que el Remote Video Monitoring, o el monitoreo de video remoto. Pero hoy tenemos un enfoque en particular. Si bien el monitoreo de video remoto se puede utilizar para muchas aplicaciones, hoy por hoy es muy famoso, de mucho uso en el concepto de la seguridad híbrida y de la vigilancia virtual. Hoy nos vamos a concentrar en el punto de vista de monitoreo de video, pero que es una evolución o un reemplazo del monitoreo de alarmas de intrusión convencional. Hoy nos vamos a enfocar en ese tema que, si bien es un tema sencillo, muchas compañías y muchos colegas del negocio nos han consultado el que no se entiende muy bien el concepto. Entonces nos vamos a centrar en eso. Bien, y yo voy a entrar en materia con el concepto de lo que es RBM aplicado al monitoreo de alarmas convencional. Entonces, cuando hablamos de monitoreo de alarma convencional, recuerden que entonces nosotros hablamos de un panel de alarma. El panel de alarma tiene unas particiones. Esas particiones vamos a tener unas zonas. Esas zonas usualmente son unos sensores o unos detectores, los de toda la vida, el detector de movimiento, el detector de movimiento con doble tecnología, los magnéticos, etcétera, etcétera. Y las particiones nos sirven para agrupar esas zonas y, digamos, segmentar una alarma. Y luego vamos a tener unos teclados y unos usuarios que van a entonces controlar este sistema de alarma a través de estos teclados. Bien, y unos usuarios que son los encargados de unos conceptos que siempre hemos manejado de armar y desarmar el sistema. Y luego, desde una central de monitoreo, hay una serie de conceptos que tienen que ver con control de horarios, con el aún no ha cerrado o que se abrió muy temprano, cosas de este estilo. Bien, el RBM, el monitoreo remoto de video, básicamente es hacer eso, pero hacerlo con cámaras. Bien, ¿qué significa esto? En el pequeño plano que tenemos en pantalla, tenemos lo que sería una instalación de alarmas basado en video. Y ese es el concepto de RBM. Entonces, voy a rayar un poco por acá. Entonces, por ejemplo, acá tengo un grabador digital. Entonces, el grabador, el DVR, NVR o algunos pequeños dispositivos que hoy se denominan gateways de alarmas, va a hacer las veces de panel de alarma. Entonces, nuestro grabador, que únicamente utilizamos como un elemento para almacenar información, hoy se convierte en el panel de alarmas. Bien, nuestras cámaras, las cámaras que tenemos en la instalación, son las zonas. Bien, es decir, que las cámaras entran a reemplazar los detectores como los conocíamos. El concepto de sirena o anunciador o para hacer ruido en caso de una alarma se mantiene, pero también se mejora, porque cuando hablamos de este tipo de sistemas de video, de RBM, la sirena puede ser reemplazada, por ejemplo, por un parlante IP o por un voceador. Entonces paso del ruido a poder dar unos mensajes. Bien, y con este concepto ya tengo un panel de alarma realmente. Tengo panel, tengo zonas que son las cámaras, tengo los elementos de disuasión y me falta un elemento clave del que hemos hablado, que es el teclado. En este caso el teclado se convierte 100% el smartphone, hace las veces de teclado. Bien, ahora, ¿por qué surge el RBM?
El RBM surge porque a medida que crecen las centrales de monitoreo, el nivel de falsas alarmas, el nivel de eventos que no son causados realmente por un intruso, son muy altos. Bien, y básicamente los detectores, como los conocemos, son detectores ciegos. Es decir, un sensor de movimiento, de los que conocemos particularmente, por ejemplo, un sensor de movimiento PIR, pues lo que detecta es calor, ¿sí? No necesariamente ese calor debe provenir de una persona. Entonces, ahí es cuando tenemos una falsa alarma. Entonces, son ciegos. Y hay otro fenómeno, y es que los precios entre un sensor de movimiento y una cámara ya están empezando a ser muy equilibrados. Entonces, por ejemplo, si usted en exteriores o en un jardín necesita instalar un detector de movimiento, hoy incluso una cámara puede costar menos que el detector de movimiento exterior, siendo que la cámara ve exactamente lo que está generando el movimiento o lo que está generando la alarma. Eso es lo que ha impulsado este concepto en donde las cámaras entran en un proceso de reemplazar o de hacer un cambio del concepto normal que teníamos de panel de alarma hacia un panel de video o un panel de alarmas de video. Bien, ahora, ustedes podrán decir, bueno, ¿yo cómo activo esa sirena? Pues básicamente esa sirena se activa porque se conecta a los grabadores. Bueno, y si necesito un botón de pánico, el botón de pánico se puede cablear al grabador. Y las cámaras, adicionalmente, si las cámaras tienen audio, entonces voy a poder usar ese audio de las cámaras como un medio disuasivo. Entonces, tecnológicamente, es mucho más avanzado. Lógicamente, tiene unas aplicaciones inmediatas y es más en el ambiente comercial que en el ambiente residencial, porque hay una duda con esto grande y tiene que ver con la privacidad. Bien, sin embargo, el comportamiento de esto no es el comportamiento de un sistema de video convencional, es el comportamiento de una alarma. Es decir, la central de monitoreo no tiene que tener un acceso permanente a las cámaras. Básicamente, la central de monitoreo, cuando el cliente arma, va a quedarse esperando señales. Las señales, ¿quiénes las van a enviar? Las cámaras o los grabadores, ¿bien? Según quien tenga, por ejemplo, las cámaras tienen detección de movimiento, tienen cruce de línea, hay grabadores que tienen analíticas, y hay unos dispositivos que reemplazan al grabador, algunos gateways de video, los van a empezar a ver en el mercado, que simplemente se comportan de esa manera. Toman las cámaras y toman los eventos de las cámaras y los envían a la central de monitoreo como un evento de alarma normal. Y en ese momento se va a definir o no una video verificación. Bien, el segundo punto es que además de comportarse como una alarma convencional, luego entra un tema más proactivo y preventivo. Recuerden que un sistema de alarma tradicional funciona únicamente cuando hay una intrusión, es decir, cuando ya se rompió la seguridad. Bien, en el caso de un sistema NRBM basado en video, cambio a una seguridad preventiva. ¿Por qué preventiva? Porque los software me permiten, por ejemplo, decirle a una inteligencia artificial que durante el armado, vamos a suponer que el cliente armó a las 6 de la tarde, a partir de ahí, que el software, a través de inteligencias artificiales, visite las cámaras. Viene, revisa una cámara, ¿en búsqueda de qué? Personas, cambios sobre la cámara, un conato de incendio, una puerta abierta, una luz, pasa a la siguiente cámara, hace la misma búsqueda o búsquedas adicionales, pasa a la siguiente, hace todo un recorrido y sale y cierra un evento automático. 1 hora después, 30 minutos después, 2 horas después, hace el mismo proceso. Ese proceso no usa operadores, ese proceso usa inteligencia artificial. Entonces estamos aplicando 2 elementos. Uno, el comportamiento de una alarma normal. Y el otro es un tema preventivo, porque estoy ingresando a las cámaras haciendo un recorrido aun cuando no tengo señales de alerta. Bien, esa es hasta ahí la definición de lo que es RBM aplicado a los conceptos de monitoreo de alarmas convencionales. Bien,
Si tienen preguntas, las pueden ir haciendo tranquilamente y las vamos a ir respondiendo. Bien, hay algunos puntos entre las alarmas convencionales y el RBM muy claros. Lo primero es que en la alarma convencional lo más usado son los sensores, los PID y los magnéticos, lo cual pues realmente es muy básico y actúa ciegas, versus que en el RBM podemos llegar hasta el punto de usar cámaras IP más analíticas avanzadas. Bien, entonces ese detector, que ya es una cámara que puede cubrir un área mucho más grande, puede tener unos comportamientos de acuerdo a sus analíticas, y esos, digamos, son los atributos de la zona. Tengo un sensor magnético, ese sensor pues abre y cierra, ¿sí? Y lo puedo poner retardado, lo puedo poner instantáneo. En el caso de una cámara, pues le puedo dar más atributos porque puede ser una cámara que específicamente detecte personas, y por ejemplo que diferencie los animales y no envíe señales antianimales. Ahí tengo un antimascota, como se le decía a los sensores, real. Puedo tener una cámara que tenga un cruce de línea en específico, puedo tener detecciones más específicas, por ejemplo, de vehículos o de exactamente lo que yo necesite. Ese sería el atributo de zona. El panel de control, lo que conocemos como el panel de alarma, ahora puede o no existir. Para el ejemplo que veíamos anteriormente, el panel de alarma era un grabador. Significa que puedo tener cámaras analógicas conectadas a ese grabador, que son las zonas. Pero si tengo cámaras IP, no necesito el grabador, porque las cámaras IP van a ir directo a la nube y el concepto de panel de alarma se va a crear en la nube. Bien, la verificación humana es tardía en los temas convencionales. Eso es un concepto de videoverificación, si la tenemos, es decir, llega la señal, me conecto a las cámaras en prealarma o en vivo, lo que ya es tardío. En cambio, en el RBM, la señal que envía la cámara es porque efectivamente ya detectó algo que se considera real, como una persona. Bien. En los sistemas de alarma convencionales, normalmente usamos entre 8 a 48 zonas los regulares, hay paneles de alarma mucho más grandes, pero cuando usamos RBM, no tenemos las limitaciones del tamaño del sistema de alarma. Me explico. Supongamos que ustedes tienen un cliente que es una cadena de farmacias o droguerías, ¿sí? Según el país. Ahora, resulta que tiene 50 farmacias y en cada farmacia tiene 4 cámaras. Cada uno de esos sistemas se puede ver como un panel de alarma, pero también yo puedo hacer ver los 50 sistemas como un gran sistema y armarlos todos al tiempo, desarmarlos todos al tiempo, o programarlos para que existan acciones masivas del control de armado o desarmado de esos sistemas. Bien, entonces esas limitaciones de espacio ya se eliminan. Las falsas alarmas están a la orden del día en el tema de las alarmas convencionales, mientras que cuando empezamos a usar RBM o las cámaras, pues esto se disminuye críticamente. Todavía se deja un porcentaje, y es que se habla hasta de un 10% de posibilidades si se usan cámaras que no tengan, por ejemplo, una analítica o una inteligencia artificial. Bien, y luego hablamos de que la inversión en capital en alarmas suele ser mucho más alta. ¿Por qué? Cuando ustedes van a instalar una alarma, hoy en día necesitan el panel de alarma, los detectores y todos los elementos asociados para que funcione. El RBM se puede crear desde una cámara. Bien, ese es un tema que vamos a ver con Daniel a continuación, pero una sola cámara significaría un sistema de alarmas de una zona, pero ese sistema de alarmas de una zona me puede detectar personas en un área muy importante, dependiendo de la resolución de la cámara. Entonces los costes de capital y de hardware bajan. Bien, sus inversiones tienden a ser menores. Incluso hoy, si lo analizamos un poco, ustedes pueden pensar cuántos clientes tienen sistemas de alarmas instalados y no tienen contratado un sistema de monitoreo mensual, versus cuántos clientes tienen instaladas cámaras y no lo tienen. Va a resultar, y se van a dar cuenta, que hay muchos más con cámaras. Y el RBM puede tomar la infraestructura existente del cliente, por eso la inversión en capital de las empresas de monitoreo es mucho más baja para empezar a monitorear. Bien. Y finalmente, en las alarmas convencionales,
tenemos aplicaciones para hogar, pequeños comercios, también aplican grandes comercios, instalaciones mucho más grandes, pero cuando tengo RVM lo puedo hacer desde una cámara hasta cientos de miles de cámaras, conectarlas, armarlas, desarmarlas al mismo tiempo, independientemente de su ubicación geográfica, porque todo ya se basa en un entorno nube o un entorno cloud. Bien, esa es la comparación entre ambos elementos, ¿sí? Por aquí tenemos unas estadísticas. Yo les sugeriría que tomen alguna foto sobre esto. Esta es una estadística que proviene de dos compañías, de Check, que es una compañía especializada en el tema de RVM, y de Alar.com. Bien, y estas estadísticas básicamente lo que muestran es que sí o sí el RVM muestra unas características de mayor funcionalidad, mayor eficiencia de cara a todo lo que hacemos en temas de monitoreo. Bien, ahora lo que queremos hacer es mostrarles cómo hacer RVM. Entonces tenemos dos opciones de solución para hacer el RVM. Una es el software de operador automático Alice, que es un software de monitoreo con IA, y el otro es una aplicación que es de usuario final, se denomina aplicación de usuario final, que se llama Hub, que es provista o gracias a la tecnología de Alar.com, que también nos permite hacer RVM. Alice es para quienes hoy tienen la central con Alice o quienes están pensando en migrar a Alice. Hub es para aquellas compañías que tienen cualquier otro software de monitoreo o quieren hacer aplicaciones puntuales de RVM. Bien, recuerden que si tienen alguna pregunta, las vamos a ir respondiendo. Moisés nos pregunta si se puede monitorear la salud del equipo. Exactamente, sí, Moisés, cuando estamos hablando de un comportamiento como un panel de alarma. Los paneles de alarma usualmente tenemos una señal muy conocida por todos, que es la señal de test o la prueba periódica, ¿sí? O los tamper, por ejemplo. Entonces, lo mismo pasa en el RVM. Vamos a configurarle al grabador, vamos a configurarle a las cámaras un tiempo de test y vamos a poder monitorearlo con la parte muy interesante que, como esto es IP, podemos incluso tener un test de 1 minuto o incluso podríamos tener test de segundos, y vamos a monitorear la pérdida de video, es decir, el daño de las zonas, y vamos a poder monitorear cualquier otro comportamiento del equipo que haga las veces de panel de alarma. Si es un grabador, entonces si está grabando, si no está grabando, qué condiciones tiene, entre otros, incluyendo el estado de sus entradas y el control remoto de sus salidas. Entonces, todo lo que es monitorear la salud del equipo, sí. Y en las cámaras, esto es mucho más interesante, en las zonas, vamos a poder monitorear incluso si una cámara es enmascarada, si sufre masking, si la tapan, si una cámara se desenfoca o si una cámara se mueve del lugar. Entonces, miren que estamos mucho más arriba del nivel normal de una alarma. Bien, entonces, para darles estas opciones, la primera opción que les vamos a explicar es Alice. Dani, ¿me ayudas con esta parte, por favor, explicando un poco cómo funciona el RVM en Alice? Gracias. Claro que sí, Fernando. Bueno, entonces en la imagen podemos observar un esquema donde tenemos múltiples cámaras, es decir, múltiples zonas, tanto perimetrales como internas. Toda esta información se va a transmitir hacia Alice por medio de conexión IP. Dentro del centro de control, el operador va a recibir los eventos en tiempo real de toda la analítica en borde que tengan estos dispositivos, ya sea cámaras o incluso el grabador, que se comportaría como el panel o el centro inteligente, y de esta manera va a recibir los eventos de acuerdo a las condiciones o reglas que se hayan definido. Luego de esto, el usuario va a tener una aplicación móvil dentro de la cual va a poder generar exclusiones, realizar bypass, generar reportes, recibir notificaciones y muchas cosas más. Y finalmente, también es importante utilizar elementos disuasivos. Ejemplo, poder utilizar el audio de las cámaras o una salida del grabador para conectar algún speaker o parlante para generar disuasión, o también utilizar conexiones IP para activar una sirena y demás. Entonces, toda esta información se lleva al centro de control y de esta manera Alice se va a encargar de realizar el debido proceso. Dani, una pregunta. Entonces, desde la aplicación móvil, el cliente... Perdón, ahora sí tengo audio. Desde la aplicación móvil, Daniela, el cliente entonces va a poder armar y desarmar
Cuéntame entonces cómo funcionaría el concepto de particiones, que es un concepto tradicional en las alarmas. Realmente, cuando se tiene un sistema de alarma, las particiones son limitadas, normalmente son 2, 3, 4, 5. En el caso de Alice se pueden tener las particiones ilimitadas, no existe un límite, incluso una sola cámara puede ser una partición con sus debidos horarios, sus supervisiones, su armado, su desarmado, sin límite. Bien, entonces si entendimos bien, y porque seguramente muchos tenemos preguntas de este estilo, significa que si yo tengo 10 cámaras instaladas, entonces eso podrían ser 10 particiones y el usuario desde su teléfono podría tener acceso al armado y desarmado de 10 particiones diferentes. ¿Eso es correcto? Así es, Fernando. El usuario de la aplicación va a poder gestionar cada partición, es decir, cada cámara con sus zonas o sus diferentes instalaciones de ser necesario. Bien. Y nos decías que el operador en la central de monitoreo va a recibir las activaciones de las cámaras. Significa que el operador va a estar recibiendo video y alarmas y cruces de línea todo el tiempo. No, realmente no lo va a ver todo el tiempo porque se pueden programar horarios de armado y desarmado y de esta manera el sistema ignoraría los eventos en horarios en los que el usuario esté en la instalación y mientras el usuario tenga el sistema armado, ahí sí el sistema va a entrar en análisis. Bien, eso significa, Daniela, entonces, que yo tengo o puedo tener también diferentes usuarios para que se arme y se desarme el sistema. Como en un panel de alarma. Normalmente en un panel de alarma tengo, por ejemplo, 8 usuarios, 16 usuarios, 32 usuarios en los más grandes. Aquí también puedo tener usuarios. ¿Cuántos usuarios puedo tener? Realmente los usuarios son ilimitados y se pueden crear todos dentro de cada instalación. Y de hecho, una persona, un cliente que tenga diferentes sitios, los puede administrar todos desde el mismo teléfono. Bien, Dani, voy a revisar algunas preguntas aquí rápidas. Nos dice Carlos Alejandro, el operador también podría activar los elementos disuasivos. Es correcto. No solo el operador lo puede hacer directamente de activarlos, sino que se pueden crear reglas en donde la inteligencia artificial lo haga. Bien. ¿Cuántos clientes podemos operar? Esto se opera igual que un sistema de alarma. Puedes tener cientos de miles de cuentas en el software para poderlos operar sin ningún problema, porque recuerden que ustedes no están ni todo el tiempo viendo video, ni todo el tiempo están mirando cámaras. De hecho, lo que ven en pantalla es lo que un operador ve en Alice. Es decir, cuando él recibe una alarma, él va a ver justo el plano que ustedes están viendo y esas pequeñas ventanas son las cámaras que tuvieron una alarma. Justo de esa manera lo va a ver el operador, pero únicamente cuando exista una alarma. Bien. Jason nos pregunta, ¿las cámaras y grabadores deben tener alguna especificación especial para las analíticas y el funcionamiento? Realmente no, Jason, no necesitan un tema especial. Digamos que lo más básico o lo mínimo que deberían tener los sistemas de videodetección de movimiento, que hoy por hoy lo tienen, pero cada característica adicional que tenga la cámara hace más poderoso el sistema. Entonces, si tu cámara es capaz de detectar personas, pues lo hace mucho más eficiente y seguro que una cámara que solo detecta movimiento. Sin embargo, ¿por qué resaltamos que eso no es una exigencia? Porque un software como Alice, en el uso de RBM, lo que hace es, una cámara detecta movimiento, envía la señal, el software recibe la señal de movimiento porque está armado, y el software entra a la cámara y con la inteligencia artificial verifica si efectivamente es una persona. ¿Sí? Entonces, si no es una persona, si fue una falsa alarma, entonces él autoprocesa. Bien. Esto hoy, Dani, hoy, ¿con qué tipos de sistemas de cámaras o marcas es más usado este concepto? Bueno, con las marcas más populares como lo son Dahua, Hikvision, Axis, Provision, también tenemos Bosch, Gans, e incluso ya para este Q4 de este año vamos a tener a Uniview, y donde básicamente lo que necesitamos es una analítica mínima como detección de movimiento o, en este caso, intrusión, cruces de línea o cualquier tipo de analítica en borde que nos pueda permitir trabajar bajo estos eventos en Alice. Perfecto. Por aquí nos preguntan qué pasa con los eventos cuando el usuario está en sitio. Carlos, es igual que un funcionamiento de una alarma. Y solo voy a aclarar porque tal vez ahí se genera una confusión. El usuario arma y desarma. Bien. Significa que en el armado
se van a recibir todos los eventos que generan las cámaras. Ahora, dentro de ese armado, fuera de ese armado, se pueden configurar zonas 24 horas. Y esas zonas 24 horas le van a generar una alarma al sistema o al operador normal, como lo que hacemos con los botones de pánico. Esas señales se pueden catalogar como alarmas 24 horas sin ningún problema. Bien, los horarios a los que hacía mención Daniela, significa que puedo controlar el horario de armado y desarmado como lo hacemos hoy con una alarma. Es decir, mi usuario aún no va a cerrar, ¿sí? O aún no ha desarmado el sistema o tarde para cerrar. Eso lo podemos controlar. O se pueden aplicar los armados y desarmados automáticos que antes se manejaban desde los mismos sistemas de alarma, se dejaban ahí programados. Entonces ahora lo podemos hacer desde el software directamente. Bien. Dani, ¿tenías algo para presentarnos mientras yo reviso el resto de preguntas? Así es, bueno, entonces vamos a empezar con un video donde vamos a ver en Alice cómo se pueden gestionar estas cámaras, cómo se pueden personalizar, definir horarios, cómo podemos configurar aperturas y cierres automáticos y cómo podemos implementar todo ese tipo de elementos. Esta primera parte es como para que ustedes observen qué inicialmente se puede hacer y ya después vamos a empezar a ver un tema un poco ya más operativo de cara al usuario final y de cara a la central de monitoreo. ¿Sabías que con el software de monitoreo Alice, las cámaras pueden comportarse como sensores de alarma y el grabador como si fuera un panel de intrusión? En Alice, cada cámara se puede etiquetar como una zona según su ubicación. Esto permite un control preciso y organizado, igual que en un sistema tradicional de intrusión. Además, puedes programar horarios automáticos de armado y desarmado para cada cámara. Así, cada una funciona como si fuera una partición independiente, con su propio horario y reglas. Gracias a las funciones de estado en Alice, es posible supervisar si una cámara no fue armada o si detecta actividad en un horario no autorizado. Cuando ocurre un evento, como movimiento, cruce de línea o intrusión perimetral, el operador recibe no solo la alerta, sino también el estado de la zona, si está activa, inactiva o fuera de horario. Esto permite una verificación más rápida, efectiva y segura. Con ROBM y Alice, el video no solo graba, también piensa, alerta y responde. Antes de pasar a lo siguiente, Daniela, voy a responder algunas preguntas rápidas. Nos pregunta Alexander, o sea que se puede programar un autoarmado. Es correcto, Alexander, cuando tenemos dos tipos de horarios, por decirlo de alguna manera. Un horario que es el control de horario que usan las centrales para si el cliente armó o no desarmó. Pero también se pueden crear horarios en los cuales el sistema va a hacer un autoarmado de los sistemas de video. Y aquí hay algo para resaltarles. Como el concepto está basado más en temas IP, en nube, en software, todos estos elementos que teníamos limitados ahora son ilimitados, es decir, las particiones son ilimitadas, las zonas son ilimitadas, los usuarios son ilimitados, los horarios de autoarmado, autodesarmado son ilimitados, ¿sí? ¿Y por qué digo que las zonas son ilimitadas? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de cámaras IP, si mis cámaras son IP, no necesito el grabador. ¿Eso qué significa? Eso significa que puedo crear un sistema de alarma con una sola cámara. Y esa sola cámara la puedo armar y desarmar. Bien. Alguien por aquí nos pregunta si tenemos casos de éxito. No te puedo dar los nombres directamente, Alejandro, pero te puedo decir que ya puedes ver publicidad en Facebook de compañías de monitoreo que ofrecen monitoreo con una cámara. ¿Y qué significa monitoreo con una cámara? Sí, si tienes un pequeño local de retail o un pequeño almacén de unos pocos metros cuadrados, una cámara es suficiente para que cubras todo el local, detectes personas, luego la armas y la desarmas desde la aplicación móvil y si la cámara tiene audio, ahí tienes un sistema de alarma completo.
Bien. Juan David nos pregunta, buen día, para el modelo que están presentando, solo necesito cámaras EPI, no NVR, sino el servicio de Alice. Bueno, Alice es el que facilita todo el entorno como software de la central de monitoreo. Juan, puedes usar NVRs, puedes usar DVRs, en este caso ellos harían las veces de panel de alarma, si es por ejemplo un High Vision, un Dahua, no importa la referencia, realmente es cualquiera. Y a esos grabadores vas a tener cámaras IP o cámaras analógicas. Si tienes cámaras IP, van directo. Carlos por aquí nos pregunta, ¿el ancho de banda puede ser una limitante? Eso es lo chévere, Carlos, que aquí estamos hablando de eventos. Aquí no estamos conectándonos al video todo el tiempo. De hecho, la central de monitoreo no tiene pantallas mirando cámaras todo el tiempo, no. Va a recibir eventos puntuales que no demandan alto ancho de banda y se va a conectar puntualmente a las cámaras que tienen alarma, por lo cual los anchos de banda es muy baja. Bien, Jonathan nos pregunta si tienen ya una idea para implementar redundancia de energía y comunicación de la cámara. Correcto. De hecho, hay clientes haciéndolo. De hecho, hay un cliente directamente que conozco en Bogotá que tiene una producción de baterías específicamente para conectar las cámaras, tener este respaldo de energía de las cámaras y que se puedan monitorear las condiciones de esas baterías. Bien, posteriormente les voy a seguir contando, respondiendo estas preguntas. Ahora, Dani, ¿qué sigue? Bueno, Fernando, entonces ahora lo que vamos a observar es cómo el usuario final puede interactuar con ese sistema desde Alice. Es decir, si el tal por alguna razón se le pasó a armar su sistema o se quedó en la oficina y el sistema se autoarmó, entonces cómo él puede gestionar ese sistema, controlarlo como si fuese un teclado. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a ver a continuación. El cliente también tiene el control. Con el software Alice, el cliente no solo recibe vigilancia, también participa activamente en el sistema. En este ejemplo, el cliente olvidó armar las zonas externas y permaneció más tiempo en la oficina sin avisar a la central. Las cámaras enviaron alertas por tarde para cerrar desde las zonas perimetrales y la central de monitoreo recibió cada una de ellas. Inmediatamente, el cliente fue notificado desde la aplicación móvil, recordándole que debía realizar el cierre. Desde la app, el cliente ingresó a la sección de comandos, armó las zonas perimetrales y excluyó las internas, ya que aún se encontraba dentro del edificio. La central recibió la confirmación de armado, supervisó el estado actualizado de todas las zonas y pudo cerrar el evento sin necesidad de intervención adicional. Con Alice, el cliente y la central trabajan juntos, manteniendo la seguridad en tiempo real, sin falsas alarmas ni confusiones. Perfecto, voy con algunas preguntas, Daniela, antes de continuar. ¿En qué países está fuerte el RVM? Michael, el RVM está muy fuerte hace muchos años en países como, puedes consultar mucho sobre Estados Unidos, hace mucho que el concepto es muy fuerte en Estados Unidos. En Latinoamérica está entrando fuerte por Colombia. Ya países como Ecuador, países como Perú han implementado, pero se está haciendo muy fuerte, sobre todo en aquellos países en donde pasan dos fenómenos. Uno, en aquellos donde la vigilancia física se vuelve mucho más costosa, porque esto se puede escalar a tamaños muy grandes. Entonces, hasta el punto de que puedes usarlo como vigilancia virtual. Entonces, en países como Colombia, donde el impacto de la vigilancia física está creciendo tanto, ahí tiene su fuerte. Y en Colombia también, por el mercado hay una competencia más fuerte de precio en el monitoreo de alarmas. Han notado que el monitoreo de alarmas va a la baja, y hardware, etcétera, etcétera. Pues esto te ayuda a hacerlo. Sin embargo, es un elemento que en este momento se promueve por toda Latinoamérica muy fuerte. De hecho, vamos a ver un segundo producto que también lo promueve muy fuertemente. Ernesto nos pregunta si IPs fijas, equipos en la nube. Eso es muy interesante, Dani. IPs fijas o cómo nos conectamos con las cámaras.
Tenemos diferentes alternativas, Fernando. Podemos utilizar IPs fijas, dominios dinámicos, conexiones directas, ya sea un poco más profesionales a través de VPNs, MPLS, y para las marcas, en este caso más populares en el mercado latinoamericano, como lo son Dawa y Hitvision, ya podemos utilizar el mecanismo de peer-to-peer. Es decir, Dani, que para hacer esto podemos usar, yo tengo muchos clientes con Hitvision, muchos clientes con Dawa, puedo usar P2P para conectarme sin ningún problema. Así es, Fernando, lo podemos utilizar sin ningún problema. Ya pues para todos nuestros clientes está disponible de Alice y ya pueden hacer uso de ello. Perfecto. ¿Qué más nos vas a mostrar, Dani? Bueno, Fer, entonces ahora lo que vamos a ver es de cara a la central de monitoreo, cómo ellos pueden interactuar con el RBM, qué acciones pueden realizar, utilizar ya mecanismos de disuasión, utilizar elementos de audio, elementos para una persona que tal vez esté cruzando una línea, una persona que de pronto esté en un merodeo, cómo puede interactuar la central de monitoreo utilizando diferentes elementos de vigilancia virtual. El operador actúa de inmediato ante un evento en tiempo real. Con Alice, el operador de la central de monitoreo no solo observa, también actúa. En este caso, una persona se encuentra en la zona externa del sitio, obstruyendo la entrada en un horario no permitido. El sistema genera un evento por actividad sospechosa que puede ser interpretada como merodeo o intento de intrusión. El operador recibe la alerta en tiempo real, verifica la imagen y procede a intervenir. Activa el altavoz remoto para solicitar que la persona se retire del lugar. Al no obtener respuesta, decide escalar la acción y enciende la sirena disuasiva de manera remota, logrando que la persona finalmente se retire del sitio. Pero eso no es todo. En Alice también puedes programar audios automáticos en el speaker para que ante un evento sea la IA del sistema quien actúe de inmediato, sin necesidad de intervención humana. Alice convierte el video en un sistema proactivo, inteligente y efectivo en tiempo real. Aquí quiero, si me permiten, agregarles algo y es, recuerden, estamos hablando de RBM como un concepto de llevar este concepto de alarmas tradicionales al concepto de video. Pero esto nos agrega muchos elementos. Recuerden que hablamos de un sistema proactivo porque mientras las cámaras están armadas, puedo pedirle a los sistemas de inteligencia artificial que las revisen de forma preventiva. Pero esto incluye también que si tengo cámaras en los exteriores, como en el ejemplo que se mencionaba ahí, pues si es durante el día, esa cámara podría estar armada todo el tiempo con ciertas condiciones para recibir unas alertas en la central de monitoreo que sean preventivas. Ya es dependiendo como ustedes decidan aplicarlo. Otras preguntas, la app del cliente, ¿la incluye la licencia de Alice? Sí, Alice es un software que únicamente se licencia por el número de dispositivos que tiene conectados. El resto de elementos, módulos, aplicaciones móviles, servicios, etcétera, siempre están incluidos para todos los usuarios. Bien, bueno. Dani, ¿tenemos algo más sobre Alice o sobre esta parte ya estamos listos? No, Fer, en este caso ya vamos entonces a pasar a una segunda alternativa para realizar RBM. Bien, entonces permítame, nos ubicamos por acá. Bueno, nuestra segunda opción para hacer RBM, recuerden que la anterior es hacerlo con el software Alice. ¿Qué se licencia ahí? Solo se licencia como... ya saben, se licencia es por el número de cámaras que tengas conectados, por el número de paneles de alarma, lo que quieras conectar al sistema. Así se licencia, el resto ya está pues incluido dentro del software. Bien, esa es una primera opción. Manténganse conectados con nosotros, vamos a profundizar mucho más en esto porque pues estamos en el boom del RBM, esto está moviéndose bastante. Bien, la segunda opción que les queremos presentar hoy es una aplicación que se denomina, estas aplicaciones se denominan aplicaciones de usuario final.
¿Por qué aplicaciones de usuario final? Porque están diseñadas para que sean operadas por el usuario final, pero solo las pueden comercializar las centrales de monitoreo. Bien, eso es una primera apreciación. Estas aplicaciones de usuario final lo que permiten es que la central de monitoreo acceda a una serie de herramientas, muchas herramientas, que le pueden entregar a su usuario final. Una de esas herramientas en este caso es poder hacer RVM de una forma muy especializada con un hardware dedicado para RVM y conectarlo a un software de monitoreo cualquiera. Bien, es decir, como ven en la arquitectura que tenemos ahí, el servicio de Hub, que es un servicio provisto con la tecnología de Alar.com, está 100% cloud en la nube. A ese servicio voy a conectar unos dispositivos, unas cámaras, también sistemas de alarma, hay muchos elementos, pero hay unas cámaras muy especiales como esa que ven ahí con las dos orejitas. De hecho es curioso porque ya tiene nombre en el mercado, ya le dicen la Mickey Mouse. Bien, esa es la forma como nos referimos a ella. Resulta que es una cámara, yo tengo por aquí, voy a mostrárselas, miren esta cámara. Esta es una cámara especialmente diseñada para hacer RVM. Bien, estos son reflectores, la cámara tiene audio de doble vía, tiene visión nocturna y de hecho en la parte trasera tiene unas luces adicionales azul y roja como las de la policía. Ya vamos a ver en un video cómo funcionan, pero son ya dispositivos de hardware diseñados para hacer RVM como tal. Eso lo conecto a la nube procesa el RVM, el cliente desde su aplicación móvil va a hacer los procesos de armado y desarmado como los mencionamos anteriormente, se va a tener un acceso web o un acceso para una tablet o la misma aplicación móvil donde el cliente puede controlar todos los elementos de sus sistemas de video. Se agrega que como esto está en la nube, los clips de video y las grabaciones van a estar en la nube disponibles para el usuario y finalmente cuando hay una señal de alarma durante el armado de las cámaras, pues la señal va a ser enviada en un estándar CIA DS09 al software de monitoreo. Si su software de monitoreo no tiene niveles altos de compatibilidad con este tipo de aplicaciones, pues simplemente va a recibir la señal, la va a procesar y va a poder a través de un acceso web visualizar las cámaras. Bien, o la cámara en prealarma y en tiempo real para mirar las alarmas. Bien, ese es el concepto de Hub. Es muy plug and play, mucho más sencillo realmente si usted no tiene un software de monitoreo que pueda aplicar este tipo de elementos. Y tiene un hardware muy especial diseñado para este elemento. Bien, no sé, Dani, si quieres agregar algo sobre esto o quieres mostrar. No, bueno, en este caso, Fer, es importante resaltar que se puede realizar con cualquier software de monitoreo. La comunicación es IP. Esta plataforma permite gestionar desde los dispositivos hasta los clientes, generar informes bastante completos desde el estado de salud de los dispositivos e incluso generar reportes ya un poco más personalizados sobre el uso que el cliente le está dando a sus sistemas de video, si en este caso se están generando fallas, si en este caso se deben implementar mejoras. Entonces es una plataforma bastante plug and play, como lo dice Fernando, y que es bastante útil también para el tema del RVM. Entonces, Fer, vamos a reproducir un siguiente video para que ya el usuario pueda conocer un poco más sobre RVM con Hub. En una central de monitoreo, cada segundo cuenta. ¿Y si pudiera anticiparse a eventos críticos sin aumentar la carga operativa? Con Hub esto es posible. Puede configurar reglas como cruce de línea o permanencia prolongada en zonas vigiladas. Cuando se detecta una de estas condiciones, se envía una prealarma a la central para que el operador verifique y actúe. Incluso ante actividad sospechosa, Hub permite generar alertas por presencia en áreas vigiladas. Atención, aléjese del vehículo de inmediato. Esta zona está siendo vigilada en tiempo real por una central de monitoreo. Si la persona abandona el lugar al activarse la cámara, la central ya cuenta con la información para confirmar el evento. Alertas precisas, menos falsas notificaciones y más control para su equipo.
Y no solo personas. ¿Zonas restringidas? Hope detecta vehículos no autorizados en tiempo real y notifica a la central, ayudándole a mantener el orden y la seguridad. Además, Hope ofrece herramientas avanzadas de análisis de actividad empresarial, ocupación y conteo de personas, monitoreo de colas, detección de aglomeraciones y mapas de calor. Todo desde una misma plataforma, optimizando la operación y mejorando la toma de decisiones. Hope impulsa el modelo RVM para que su central evolucione hacia un monitoreo inteligente, preventivo y eficiente. Bien, entonces resaltarles dos cosas para que hagamos un resumen y vamos cerrando. Son dos productos los que les hemos presentado hoy. Por un lado está Alice, software de monitoreo completo que permite hacer RVM con marcas genéricas o cualquier sistema de video del mercado sin ningún problema. Segundo, Hope, que es una plataforma de utilidades para las centrales de monitoreo y con un alto nivel de control de parte del usuario, que incluye esa posibilidad de hacer RVM. Como vieron en el video, ¿por qué RVM es muy fuerte o tiende a ser muy fuerte? Y esto es una opinión personal, y es que creo que el mismo RVM va a, en un futuro, no sé decirles cuántos años, pero va a desplazar totalmente el hardware de alarmas. Porque aquí estamos hablando, lo que les mencionaba, con una cámara, en un pequeño almacén, un pequeño retail, con una sola cámara puedo cubrir lo que haría un sistema de alarma. Y esa única cámara pues tiene un costo, usualmente es el 50% o hasta un 75% menos de lo que costaría el sistema de alarma. Y ahora no tengo falsas alarmas porque tengo la información en video. Y adicionalmente la misma cámara es capaz de aplicar elementos de inteligencia de negocio, que era lo que veíamos al final. La cámara en sus analíticas, en sus capacidades, entonces es por ejemplo capaz de contar el aforo con las personas que entran al retail, es capaz de crear unos mapas de calor sobre el retail y al final el cliente no solo va a tener un sistema que arma-desarma basado en video, que graba el video en la nube, sino que adicionalmente va a tener el conteo e informes de los clientes o las personas que entran diariamente a su local para tomar decisiones a futuro, porque va a obtener unos gráficos que le van a decir qué días hay más aforo, qué días hay menos aforo, incluso con los mapas de calor le va a permitir ver dónde se ubican más sus clientes cuando entran a su retail. Bien, todo esto del RVM, señoras y señores, pues hace parte de lo que hoy es estas tendencias en el tema del monitoreo y los cambios que se están haciendo. Bien, no sé, Dani, si quieres agregar algo. Esto es pues básicamente lo que queríamos contar. Sí, básicamente para todos es importante entender que básicamente con Alice o con Hub e incluso muchas otras tecnologías se puede implementar el RVM y como bien le decía Fernando, es algo que últimamente ha surgido bastante interés en nuestros clientes, es algo en lo cual ya ni siquiera nos mencionan mucho el tema de las alarmas, ya quieren implementar muchos servicios basados en video y pues como pudimos observar en todos los ejemplos anteriores, es un sistema bastante completo que incluso puede reemplazar un panel de alarma combinando diferentes elementos e incluso de una manera mucho más eficiente. Bueno, yo voy a responder otro par de preguntas por aquí. Nos dice Moisés si el sistema puede alertar si en una habitación que debe haber personas no hay personas. La respuesta, Moisés, es que sí. Y cuando involucramos estos temas de inteligencia artificial, es muy importante que tomen en cuenta algo. Cuando hablamos de que Hub tiene temas de inteligencia artificial, porque Hub en la nube procesa inteligencia artificial para eliminar falsas alarmas, Alice en sí mismo es un software con inteligencia artificial, pues no te limitas a lo que las cámaras hacen. Bien, entonces miren el cambio tecnológico porque es muy grande. Pasamos de un sensor de movimiento que es ciego, pasamos a una cámara que ve
y luego inmediatamente, sin espacio de tiempo, pasamos a una inteligencia artificial que usa la cámara para ver lo que está pasando en el sitio. En ese punto es donde estamos hoy. Entonces, cuando usamos estas sillas de esa forma, Moisés, podemos decirle al software que verifique las cámaras y que busque personas en la visión de la cámara. Y si no hay personas, es una alarma. Si no hay vehículos, es una alarma. Si hay un perro, es una alarma. Porque cuando usamos las IAs, especialmente las IAs generativas, pues las IAs generativas responden lo que les preguntas. Entonces van a dar una respuesta específica de lo que están viendo. Y les cierro dándoles y reiterándoles una gran diferencia que hay entre analíticas e inteligencia artificial. La analítica se basa en patrones. Si tienes una cámara cuya analítica es detectar personas, ella tiene el patrón de una persona o los patrones asociados a una persona. Si en la escena aparece un perro, la cámara sabe que no es una persona, pero no sabe que es un perro, porque su patrón es únicamente de personas. Una IA generativa sabe que hay una persona, sabe que hay un perro. Es más, puede diferenciar los colores de los que está vestida la persona y te podría diferenciar la raza del perro. Es de ese tamaño la diferencia entre una analítica y una IA. Bien, estas herramientas ya están en uso, están disponibles para todos ustedes. No son herramientas costosas, son herramientas que hoy se acceden muy fácilmente porque son todas as a service, es decir, son tecnologías como servicio que las obtienen en demanda, es decir, según lo que ustedes necesiten implementar con sus clientes. Bien, no siendo más, les agradecemos mucho por el día de hoy. Queríamos hacerlo simple, rápido, para que se entienda este concepto. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en el LinkedIn, en el Facebook, en el Instagram, que estamos normalmente publicando información sobre esto. Este webinar está siendo grabado. Ustedes van a recibir una copia vía correo electrónico. Entiendo que es mañana que les llega esa copia para que la reproduzcan. Y en nuestro canal de YouTube, lo buscan como Solutec Latam, van a poder encontrar más videos, más información sobre las capacidades de estas aplicaciones y lo que pueden hacer con RBE. Bien. Moisés, los precios, muy económico. Tenemos sistemas que arrancan por sistema de video desde $1.5, dependiendo de la región, lo que lo hace muy sencillo. Tenemos sistemas donde el sistema de alarma puede costar desde $0.6 por región, lo que es un tema muy sencillo y muy económico versus las grandes posibilidades que ustedes pueden tener. Por favor, contáctenos o bien acá arriba hay un enlace, lo vamos a repetir en el chat para que puedan dejarnos sus datos y los vamos a contactar directamente para que les demos detalles sobre los licenciamientos, sobre la forma de usar estas plataformas. Bien, les agradecemos mucho su tiempo. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias para todos.